Es un privilegio, una bendición poder estar con ustedes, agradecido con el Señor y también con los ancianos, los pastores aquí de IBCC por la oportunidad de abrir las escrituras con ustedes, y el cariño es mutuo. Por gracia de Dios, ahí cuando llegué a Los Ángeles en el 2019, los Armel nos recibieron como si estuviéramos, ¿no?, en casa, y tenemos una muy buena relación, igualmente con los Denis, y muy interesante porque incluso en la providencia del Señor yo conocí a Benji primero en Medellín en el 2018, y entre más hablamos nos damos cuenta de que conocemos a las mismas personas, que hemos estado en la misma ciudad, y bueno, es un gozo de nuevo poder estar aquí con ustedes y abrir las escrituras juntos y poder ser instruidos por la palabra del Señor. Y en esta mañana tengo el privilegio de compartir acerca de la inspiración de las escrituras. Ese es el tema que vamos a estar viendo. Este es el tema de la escuela dominical, la inspiración de las escrituras, y lo que vamos a hacer es revisar, es estudiar ciertos pasajes de la escritura que son clave para enseñar esta doctrina de la inspiración de las escrituras. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo en esta mañana. Este estudio de la inspiración de las escrituras está dentro de una temática que en los libros de teología sistemática se conoce como bibliología, y ese término de bibliología se refiere a este estudio de la doctrina de las escrituras. Es decir, la bibliología nos muestra, nos dice, nos enseña qué dice la revelación de Dios acerca de las escrituras, acerca de ella misma. Y en este amplio campo de bibliología se estudian temas como la inspiración, la autoridad, la inerrancia, la suficiencia, la preservación, la autoridad, etcétera, etcétera, de la escritura. Pero en esta mañana vamos a abordar solamente el tema de la inspiración, solamente la inspiración de las escrituras. Y el pastor MacArthur dice, tocante a esta doctrina, lo siguiente, y cito: la doctrina de las escrituras es la más absoluta y fundamental de todas las doctrinas, puesto que identifica a la única fuente verdadera de toda la verdad cristiana. Y creemos esto porque es a través de las escrituras donde conocemos lo que sabemos acerca de Dios, lo que sabemos acerca del Antiguo Testamento, lo que sabemos acerca del Nuevo Pacto, lo que sabemos acerca del Dios Trino. Todo eso que sabemos acerca de la redención, de la salvación, de la adopción, de cualquier otra verdad, proviene de la Biblia, proviene de las escrituras. Por eso indicamos y creemos que es la más absoluta y fundamental, porque en el momento que alguien ataca la verdad de las escrituras, eso tiene unas implicaciones severas, de que está prácticamente diciendo que Dios no dijo lo que las escrituras dicen. Por eso es importante, es vital y crucial el estudio de las escrituras, y particularmente este tema de la inspiración. Entonces hoy vamos a abordar este tema, y para ponerlo así de manera simple, la doctrina de la inspiración de las escrituras trata con el origen y el proceso de la Biblia. Este tema que vamos a ver nos va a enseñar estas dos cosas. Este es, digámoslo así, la tesis que vamos a estar viendo. La inspiración trata con el origen, de dónde viene, de dónde proviene, el origen y el proceso, cómo se escribió la escritura. Origen y proceso de la escritura. Entonces, cuando hablamos de la inspiración, hablamos de origen y proceso. Muy bien, antes de entrar como tal en la inspiración, tenemos que dar
un paso atrás, porque la inspiración de las Escrituras, digámoslo así, también está relacionado con el asunto de la revelación de Dios, de que Dios decidió revelarse a la raza humana. Y cuando hablamos acerca de la revelación de Dios, normalmente entre los teólogos encontramos dos categorías. Y por un lado tenemos lo que es la revelación general, y en el otro lado tenemos la revelación especial. Entonces, recuerde, hablando de la revelación de Dios, revelación general y revelación especial. Por ejemplo, hablando de la revelación general, este asunto de la revelación general tiene que ver con la creación y la conciencia. Entonces, la revelación general se le da a todo ser humano, se le da a toda criatura, y es a través de la creación y la conciencia. Y tenemos pasajes que nos hablan acerca de esto. Por ejemplo, el Salmo 19, versículo 1, muchos de ustedes lo conocen. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese es un versículo que enseña la revelación general. Un individuo, donde sea que esté, en la tribu más remota, desde esa tribu, selva, desierto, lo que sea, remoto, escondido, puede ver el cielo, puede ver el sol, puede ver los astros. Y esa creación le dice a ese individuo que Dios creó eso. Y por eso se llama revelación general o revelación universal. Es innegable, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Un pasaje que también habla de eso es Romanos 1. Y de hecho, en Romanos 1 y Romanos 2 tenemos estos dos elementos de la revelación general. Por un lado, la creación, Romanos 1, 18, y por otro lado, la conciencia en Romanos 2, 14. De hecho, quiero que me acompañe ahí a este pasaje. Vaya por favor ahí a Romanos. Aquí vamos a ver propiamente en un solo libro, en estos dos pasajes, la creación y la conciencia como revelación general. Romanos 1, 18, dice así la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estoy leyendo de la Reina Valera. Entonces el verso 19 nos dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es decir, esto es un sinónimo de ser revelado. Lo que conocen de Dios se revela, se manifiesta, pues Dios se lo manifestó. Porque el origen de toda revelación, sea general o sea especial, es Dios. Si el hombre sabe algo acerca de Dios, es porque Dios mismo decidió en su bondad y gracia común revelar eso al hombre. Entonces Dios se lo manifestó, y dice el verso 20: porque las cosas invisibles de Él, a referencia a Dios, su eterno poder y deidad, hablando acerca de sus perfecciones, hablando acerca de los atributos de Dios, que son invisibles en Dios, pero, dice el verso 20, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces el texto dice que Dios decidió revelarse a toda raza humana, a toda creación, y la manera en que la gente conoce algo de Dios es a través de la creación. Esto es lo que este versículo 20 y en el contexto claramente dice: las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles, no están opacas,
no están difíciles de ver, es claramente visibles, y dice el texto, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces este pasaje es muy claro, hablando acerca de que la creación es la revelación general de Dios, y ningún ser humano tiene excusa delante de Dios. Todo ser humano es responsable, va a rendir cuentas delante del Señor. Y esta revelación general entonces es inexcusable. El texto mismo lo dice: ningún pecador tiene excusa, porque las cosas invisibles de Dios se hicieron claramente visibles a través de la creación. Pero luego, en Romanos capítulo 2, versículo 14, tenemos la conciencia. En caso tal de que la creación no sea un testimonio suficiente, Dios se aseguró de que todo ser humano también tenga una conciencia, o lo que el texto llama la ley escrita en el corazón. Romanos 2:14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y no sé si usted ha pensado en esto. El texto nos está diciendo: hay personas que no tienen la ley, que no tienen acceso a los 10 mandamientos, que nunca hicieron el catecismo, nunca pasaron por catequesis, nunca conocieron el decálogo. Y dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que hay gente que no conoce los 10 mandamientos, pero hace por naturaleza lo que es de la ley. Y no sé si usted ha pensado en esto. No sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar las comunidades en Verachamí o los Guayú, que son, usted sabe, tribus, etnias que están en la selva. No, hay muchos en Risaralda, o los Guayú allá al norte en La Guajira, y están totalmente aislados de lo que es la civilización. Y estas personas en estas comunidades indígenas saben que si yo tengo un cabrito afuera de mi choza y por la noche un tipo de otra tribu o de otra chocita viene y se me lleva mi cabrito, me está robando. ¿Cómo saben ellos eso si nunca hicieron el catecismo, o nunca fueron a una iglesia, o nunca han conocido los 10 mandamientos? ¿Cómo saben estos individuos que se han hecho un compromiso para amar a una sola mujer, para estar unidos con ella en cualquier ritual que tengan en su cultura, y de que si otro individuo, o si aún él mismo, se llega íntimamente con otra mujer que no es aquella del pacto, está adulterando? Y ni siquiera sabrán esa palabra. Pero ¿cómo lo saben? Romanos 2:14, cuando hacen, a pesar de que no tengan la ley, cuando hacen lo que no es de la ley, están demostrando que la ley está escrita en los corazones. Verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, ahí tenemos lo que es la revelación general, la creación y la conciencia. Y parte de esto es simplemente animarles a que la próxima vez que usted le comparta o le predique el evangelio a un inconverso, usted tenga estas, digámoslo así, presuposiciones en su mente, de que esta persona a la que le estoy predicando el evangelio sabe que Dios existe. Lo que esa persona está haciendo es, como dice Romanos 1:18, está negando con injusticia lo que sabe que es verdad, y está tratando de hacer más y más cosas para acallar su conciencia. Y uno tiene que tener eso presente a la hora de predicarle el evangelio a alguien, y confiar en el Señor y orar en el Señor, y que el Señor obre en esa persona, porque en últimas está muerta en delitos y pecados. Pero hay aspectos de Dios y en su conciencia que el Espíritu Santo puede usar para que escuche el evangelio cuando le predicamos, y el Espíritu Santo le dé vida. No
deje la palabra. Muchas veces caemos en esa tentación de predicarle el evangelio a alguien y nos dice, yo no creo en Dios y yo no creo en la Biblia. Entonces uno piensa que tiene que dárselas de creativo. Entonces me voy a ver Discovery Channel y Nat Geo para ver qué investigaciones hay de manuscritos y de excavaciones y de biología y de documentales para arrojarle a esta persona una cantidad de evidencias. Tal y tal científico dice esto y esto acerca de tal, entonces por eso la Biblia es verdad. No. Ahora esas evidencias ayudan, son buenas saberlas y conocerlas. Pero el fundamento, lo que tenemos que seguir haciendo es predicar las Escrituras. Aún si la persona dice, no creo en Dios y no creo en la Biblia. Usted tiene que seguir insistiendo en eso. Porque de nuevo, Romanos 1:18, esa persona está negando con injusticia lo que sabe que es verdad y está haciendo más pecados para acallar su conciencia. Ahora pasamos a la revelación especial. Y la revelación especial es la palabra de Dios. Entonces, la revelación general no salva. La revelación general condena. Por eso el texto decía, de modo que no tienen excusa. Pero la revelación especial, que es la palabra de Dios, entonces sí tiene la potestad, la capacidad de salvar pecadores. Entonces la revelación especial es la palabra de Dios. De hecho, el Salmo 19, mírenlo ahí rápidamente conmigo, es de mucho ánimo porque, de nuevo, en este Salmo, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, presenta ambos asuntos de la revelación general y la revelación especial. En este Salmo 19, versículos 1 al 6, David habla de la revelación general. Recuerde, la creación, el sol, el firmamento, los cielos. Salmo 19, 1 al 6, revelación general. Y Salmo 19, 7 al 14, David pasa a hablar de la revelación especial de la palabra de Dios. Y mírenlo ahí rápidamente, solamente para mostrarles este cambio. Salmo 19, 1 dice la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite o transmite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y esto habla del ciclo de los días, de cómo el sol se pone, ¿no? Y luego está oscuro y vemos la luna, y luego al otro día vuelve y sale el sol. Y esto, digámoslo así, asunto natural que ocurre es la revelación de Dios. Y obsérvelo como dice, habla de emitir, habla de declarar. Y de nuevo, él está diciendo al incrédulo, esto viene de parte de Dios. Esta es la revelación general. Verso 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y ese es el punto, que la creación no habla, pero sí testifica universalmente del poder de Dios. Verso 4, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y usted entiende allí, ¿no? La idea es de que no hay un rincón del planeta Tierra en el que un personaje se pueda esconder de la revelación general de Dios. Verso 5 dice, y hablando del sol, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. Y esta es la idea, como no hay nada que se esconda del calor del sol, no hay nadie que se esconda de la revelación general de Dios. Todo individuo, de nuevo, Australia, Oceanía, donde sea que esté, en el rincón más remoto de la tierra, le llegan los rayos del sol. Y la idea aquí que David dice es de que así le llega también la revelación general de Dios. Pero de nuevo, verso 7 en adelante vemos la revelación especial. Y el verso 7 empieza diciendo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y usted observa cómo David pasa de la revelación general, incluso cuando David se habla de Dios en el versículo 1, lo hace por un nombre, digámoslo así, genérico,
que incluso religiones paganas podrían usar para referirse a sus ídolos, ¿no? Ustedes conocen ese término, Elohim, ¿cierto? Entonces dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero cuando pasa el versículo 7, habla de Dios con el nombre propio de Dios, el nombre con el que Dios se revela a Moisés en Éxodo 3, Jehová, ¿cierto? O Yahweh. Dice el verso 7, la ley de Yahweh, con referencia a su palabra, es perfecta porque convierte el alma. Y esa es la idea también que implica este verso, de que cuando una persona conoce a Dios a través de su revelación especial, esta persona está conociendo al único Dios verdadero, y es a través de su palabra que una persona puede tener comunión con este Dios, el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Y usted sabe, este versículo lo puede terminar de leer, esta porción es muy enriquecedora, del 7 al 14, no, David habla allí de los atributos de la palabra de Dios, y hace un ejemplo de que los atributos de la palabra de Dios corresponden al carácter de las perfecciones de Dios. Lo que se puede decir del carácter de Dios, se puede decir de la palabra de Dios. Por ejemplo, la ley de Jehová es perfecta, y esa ley es perfecta porque Jehová es perfecto. Luego dice, el testimonio de Jehová es fiel. Su testimonio es fiel porque su dador, el origen, el que inspiró la palabra, es fiel. Y así sucesivamente. Podríamos enseñar este salmo, pero no, ese va a estar más adelante. Entonces, esa es la revelación especial, la palabra inspirada de Dios, a través de la cual conocemos al Dios Trino, a través de la cual podemos tener comunión y poder entender el plan de redención y el evangelio y ser reconciliados con el Dios Trino. Entonces, la Biblia es la revelación especial de Dios porque ha sido inspirada por Dios. Ahora recuerden, volviendo al tema de inspiración, la inspiración de las Escrituras tiene que ver con el origen de la Biblia, de dónde viene la Biblia. Y ahí entramos en materia, y quiero que me acompañe a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Aquí es propiamente donde abordamos el tema de la inspiración, de dónde viene esta revelación especial de Dios. Hablando acerca del origen, aquí encontramos la respuesta en 2 de Timoteo 3. Entonces, este es de los pasajes clave cuando hablamos de la inspiración. Dice así la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16, propiamente inspiración, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, o con el propósito, de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces este es el pasaje, de nuevo, uno de los pasajes claves cuando hablamos de la inspiración, del origen. 2 de Timoteo 3:16. Y nos ayuda ya a memorizarlo, ¿no? Juan 3:16, Timoteo 3:16, porque este es de los pasajes, de nuevo, hermanos, hermanas, le harían mucho bien a su alma si ustedes memorizan este pasaje, si ustedes meditan en este pasaje, porque es una herramienta tremenda de santificación, porque el mismo pasaje lo dice, pero también cuando estamos compartiendo el evangelio con alguien. Cuando empiezan a sacar sus excusas: yo no creo en la Biblia, fue escrita por el hombre, la Biblia tiene errores, la Biblia está modificada. Usted puede venir a este pasaje y compartir ese pasaje con esa persona. Entonces el texto propiamente 16: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ahí está ese término clave, ¿no? La inspiración de las Escrituras, ese término inspirada. Y
Este es, digámoslo así, en su idioma original griego, es una palabra, un término que está compuesto de dos palabras. ¿Cierto? Mi griego, usted sabe, yo pronuncio mi griego con acento paisa, casi por ahí. Entonces es una palabra que la pronuncian como teoneustos. Teoneustos. Y recuerde, es un término que está compuesto de dos palabras. Entonces la primera parte es teo. Y teo es una palabra en griego que significa Dios. Y la segunda palabra en realidad es un verbo. Y ese verbo es el verbo empneo. Y ese verbo significa respirar. Empneo. Aquí les va. Usted conoce esta palabra. Empneo significa respirar. No sé si usted ha visto esta actividad que hacen algunos buzos en los que se prenden de un lazo y hacen apnea. Apnea, lo que hacen es aguantar la respiración y ver qué tan profundo pueden ir en el mar. Apnea. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Usted ha visto ese término? De hecho, creo que la mujer que tiene el récord es pereirana. Eso cuando yo seguía la apnea. Pero usted lo entiende, no. Cuando a veces uno ve una palabra con A, significa que no tiene, ¿no? Que carece de algo. Entonces, apnea, sin respirar. Cuando hablamos de teoneustos, teo y emneo, habla de que ha sido de algo que se respira por Dios. Y literalmente ese es el significado de la palabra. Lo que vemos en nuestras Biblias aquí como inspirada por Dios, esa palabra literalmente indica que la escritura es respirada o exhalada por Dios. Esa es la idea de este término. Donde usted lo ve ahí inspirado, usted puede escribirle de bajito o arriba, exhalada por Dios. Y entonces eso responde a la pregunta: ¿cuál es el origen de la escritura? ¿De dónde viene la escritura? Es exhalada por Dios. Fue respirada por Dios. Recuerde, la inspiración trata con el origen y este pasaje entonces responde a la pregunta. La escritura es exhalada por Dios, es de origen divino, no por voluntad de hombre, sino por voluntad del Dios Trino, de revelarse al ser humano. Un teólogo llamado Hernán Bavinck dice lo siguiente, y lo cito: la inspiración divina es el acto por el que Dios nos habla mediante la boca de los profetas y los apóstoles, de modo que las palabras de estos hombres son las palabras de Dios. Entonces, este texto de nuevo, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura inspirada por Dios y es útil, y es útil precisamente por su origen, porque Dios inspira su palabra con un propósito, de que los pecadores le conozcan el Evangelio, crean en Cristo y de que sean también santificados, sean formados cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo. Incluso usted lo ve en el contexto, ¿no? Los versículos 14 y 15, cuando Pablo le habla a Timoteo aquí, le dice en el verso 15: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo ahí habla acerca de eso, de que la escritura no solamente salva a los pecadores, sino que versos 16 y 17 también es el instrumento que el Espíritu de Dios usa para santificarlos, para hacerlos más y más como Cristo. Por lo tanto, si usted está aquí en esta mañana y usted no es un creyente, usted no ha venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, usted tiene que hacer lo que el texto dice aquí. Usted tiene que persistir. Pídale a Dios que le dé un deseo, que le dé un anhelo por su palabra. Pídale a Dios: te quiero conocer, cambia mi corazón, quita las escamas de mis ojos, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, porque el único medio de ser salvo
El único medio de venir a Él en arrepentimiento y fe es a través de las Escrituras. Entonces, usted es lo que tiene que pedirle al Señor: ayuda mi incredulidad. Y si usted es un creyente, usted ore como los apóstoles: Señor, aumentanos la fe en tu palabra, en tu verdad, la que nos santifica y nos hace más como Cristo. Voy a ir rápido por esta sección que tengo en mi material, y esto tiene que ver con unas teorías, falsas teorías acerca de la inspiración. Y mi propósito de compartirles esto es de que ustedes estén alerta, de que ustedes estén al tanto de esto, porque muchas veces falsas iglesias y falsos maestros te dicen: no, nosotros creemos en la inspiración, y te lo dicen lo que ellos creen por inspiración, y usan términos muy ambiguos, usan palabras que uno escucha y uno: sí, no, yo creo lo mismo. No, sí, de acuerdo, somos hermanos en la fe, los dos creemos lo mismo acerca de las Escrituras, pero no es así. Por ejemplo, hay una teoría que se llama natural, y dice así un libro de sistemática explicando esta doctrina falsa. Ellos dicen que los autores bíblicos no encontraron en Dios la inspiración para escribir las Escrituras, sino dentro de sí mismos y sus experiencias. Entonces, esta teoría enfatiza el aspecto humano a tal punto de eliminar el elemento divino o milagroso de las Escrituras. Es decir, estos falsos que enseñan esta teoría están diciendo que los escritores bíblicos simplemente estaban inspirados, estaban ahí con sus musas y se sentaron como Gabriel García Márquez, ¿no?, que se sentó a escribir y escribió el premio Nobel. Ellos creen que los escritores bíblicos escribieron así, usando solamente su capacidad natural de componer textos, y esto de nuevo elimina el origen divino de las Escrituras, que es muy enfático, como lo hemos visto en los pasajes. Dios fue el que respiró, el que exhaló su palabra, y no fue como tal la iniciativa del hombre. Hay otros, y es muy interesante porque esta teoría natural elimina el elemento divino, solamente fue la astucia del hombre. Pero las otras teorías que se inventan parecen ser una defensa de la anterior, porque la siguiente teoría es la teoría parcial o conceptual, y así dice un libro que lo define. Estos afirman que Dios no dio a los autores bíblicos las palabras exactas que debían escribir, sino las ideas o impresiones generales. Y de nuevo, uno muchas veces escucha eso y uno dice: sí, estoy de acuerdo, Dios les dio los conceptos, Dios les dio ideas. Es como si Dios les hubiese dicho: mire, va a escribir acerca de esto, y ya dejó que el individuo escribiera lo que él quisiera. Esta teoría entonces enseña que Dios inspira conceptos y no las palabras exactas, y ahí tenemos un conflicto con eso. De ahí que hay grupos liberales que dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Usted va a escuchar así muchas denominaciones y denominaciones conocidas que te van a decir: la Biblia contiene la palabra de Dios, y uno tiene que rechazar eso. La Biblia es la palabra de Dios. Y estos también enseñan que las palabras de Jesús en rojo son más importantes que las de Pablo y las de Pedro y las de Juan. Y eso todo son implicaciones de su pensamiento de que Dios solamente inspiró conceptos y no las palabras exactas. Y usted escuchará a liberales argumentando, cuando por ejemplo enseñamos lo que la Biblia dice, de que la mujer no puede ser pastora, ¿cierto? Es bíblico, el apóstol Pablo escribe de eso varias veces, pero ahí está donde sacan esto, es el argumento. Bueno, Jesucristo nunca dijo eso. Eso lo dijo Pablo, pero no lo dijo Jesús. Y como Jesús es más inspirado que Pablo, entonces Pablo está escribiendo de algo cultural. Pablo era machista.
Ese Pablo, por eso parece que ni se casó, o si se casó se divorció, porque a ese no le gustaban las mujeres. Entonces es entendible. Pero Jesús nunca escribió eso. Y las letras en rojo, lo que Jesús habló es más importante. Ojo, eso es mentira. Lo que Jesucristo habló, lo que está registrado en los evangelios, que Jesucristo habló, tiene el mismo nivel de autoridad, de inspiración, de suficiencia, como lo que Pablo, lo que Pedro, lo que Juan, lo que Judas, lo que Santiago, lo que el resto de los autores bíblicos escribieron. Y ninguno se contradice a sí mismo. Es una completa armonía que hay en las Escrituras. Entonces debemos tener cuidado con eso. De hecho, Jesucristo mismo dice: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Imagínense eso, el mismo Jesucristo dice de que absolutamente todo, la jota y la tilde, los dos elementos de la escritura más diminutos, más pequeñitos, se haga de cuenta que eso es un acento, una tilde. Jesucristo dice que aún eso se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios, y Dios es fiel, y lo que Dios dice, lo que Dios promete, se tiene que cumplir al pie de la letra. Y Jesús dice ahí: más fácil va a pasar el cielo y la tierra a que se deje de cumplir una palabra que ha sido inspirada por Dios. Entonces rechazamos la idea de que Dios solamente inspiró conceptos. Entonces aquí hay otra teoría, la última, y esta es la teoría del dictado. Y hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque hay porciones de la escritura que sí fueron dictadas. Por ejemplo, si usted lee Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, es un dictado. Literalmente el Dios Trino le dice a Juan: escribe a la iglesia que está en Éfeso. Y Juan escribe al pie de la letra lo que Jesucristo, el Señor de la iglesia, le dicta para esta iglesia. Pero no toda la escritura fue dictada, solamente algunas porciones específicas y claras que son fácil de identificar. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, la primera vez los escribe Dios con su dedo, la segunda vez los escribe Moisés, ya sea porque se acordaba o porque Dios se los recordó. Entonces hay porciones que podemos ver donde sí hubo dictado, pero el argumento clave en contra de que toda la Biblia ha sido dictada es que en los mismos autores bíblicos uno ve que hay diferente nivel de gramática, que ahí uno ve que hay diferente nivel de palabras y de argumento y de orden y de bosquejo, y eso muestra la riqueza de los autores bíblicos. De que Pablo, que fue instruido desde niño en griego y en hebreo y en todos los idiomas, escribía muchísimo mejor que Pedro, que era un pescador. Y eso es evidente en sus cartas. Y esto demuestra de nuevo de que no fue un dictado, sino que el Espíritu Santo guió a estos hombres a escribir exactamente lo que Dios respiró, y utilizando sus habilidades particulares y específicas de comunicación, de escribir, etcétera y etcétera. Entonces, ¿cuál sería la enseñanza bíblica? ¿O cuál sería el nombre que damos a lo que creemos, a lo que enseñamos de la doctrina de la inspiración? Le llamamos inspiración verbal plenaria. Inspiración verbal plenaria. Esto es lo que la Escritura enseña. No enseña teoría natural, no enseña una teoría de un concepto, no enseña una teoría de un dictado. La Biblia enseña una inspiración verbal y plenaria. Así lo explica el pastor MacArthur. Él dice: por medio de su Espíritu, Dios inspiró cada palabra que escribieron los autores humanos de la Biblia en los documentos originales de sus 66 libros. Ahora, este término o esta idea de inspiración verbal plenaria se llama así porque es muy precisa, está realmente refutando todas las otras falsas enseñanzas acerca de la inspiración. Por ejemplo, inspiración verbal indica que la inspiración del Espíritu Santo se extiende incluso a cada palabra empleada
por los autores. Por eso hay un eslogan que se usa en el seminario, una frasecita que se dice: toda palabra inspirada, toda palabra predicada. Así que tengan misericordia cuando ustedes ven al pastor Michael o al pastor Santiago que se quedan ahí 2, 3 domingos en un versículo, 3, 4 domingos ahí en una palabrita. Pero qué afán hay de hacer ese exceso de una palabrita normal y estar predicando una sola palabrita. Ahora usted lo sabe. Toda palabra inspirada, toda palabra predicada. Porque esta es la convicción que tenemos cuando nos acercamos a la palabra, al libro de Dios, de que todo lo que hay aquí, Dios lo inspiró, fue exhalado de su boca y Él lo dio, fue registrado para nuestra santificación. Entonces, verbal habla de que cada palabra ha sido inspirada, y el texto sería Mateo 5:18. El Señor Jesucristo, hablando en el Sermón del Monte, dice: de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, inspiración verbal, cada palabra inspirada. Y Mateo 5:18 tenemos al Señor Jesucristo afirmando eso. Y el término plenaria indica que todo tipo de literatura se encuentra en la Biblia, y toda esa diversidad de literatura, de géneros, todo eso es inspirado también por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Llámese histórico, llámese poético, llámese profético, llámese epistolar. Toda esa gama de literatura y de género que encontramos de Génesis a Apocalipsis, todo eso también es inspirado por Dios. Hay partes de la Escritura que la rechaza. Yo no creo que Dios haya inspirado Santiago. Yo no creo que Dios haya inspirado Cantar de los Cantares. Yo no creo que el Señor haya inspirado Ezequiel. No, toda la Escritura, todos los géneros literarios que encontramos desde Génesis a Apocalipsis es inspirado, salido, exhalado de la boca de Dios. Un texto clave para eso es el Salmo 119, 160. Salmo 119, 160 dice: la suma, la escritura completa, no, la suma de tu palabra es verdad. Y Jesucristo dice en Juan 17, 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, inspiración tiene que ver con el origen y el proceso de las Escrituras. Y la inspiración verbal plenaria es la enseñanza bíblica, porque nos enseña el origen de la Escritura, que es el Espíritu Santo. Y nos enseña que el proceso fue el Espíritu Santo guiando a los hombres que Dios capacitó y entrenó para escribir. Así lo explica MacArthur. Él dice: Dios produjo las Escrituras mediante la supervisión de los propios pensamientos de los escritores humanos cuando Él las inspiró. Esto resultó en un producto que es tanto autoritativo e inerrante por su autoría divina, como entendible para la humanidad por su autoría humana. Muy bien, entonces ya lo sabemos. Cuando nos pregunten cuál es el origen de la Escritura, vamos a decir 2 Timoteo 3:16, la Escritura es de origen divino porque es exhalada por Dios. Y vamos a ver rápidamente el proceso. ¿Cómo fue ese proceso de registro de las Escrituras? Y rápidamente pasamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro, con el tiempo que nos queda, vamos a ver este pasaje hablando de este proceso de la inspiración. Y este es el otro texto clave, 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1, verso, vamos a ver desde el 19. Este texto también habla de lo que es la suficiencia de las Escrituras, en el sentido de que el ser humano no necesita revelaciones, no necesita revelaciones nuevas, revelaciones frescas, revelaciones
extemporáneas. El ser humano no necesita eso, porque tenemos la palabra de Dios. Y eso es lo que Pedro va a explicar aquí. Segunda de Pedro 1:19. Él dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces este texto es el que nos habla de este proceso de inspiración. Y usted observa en el verso 19, empieza diciendo el apóstol Pedro: tenemos la palabra profética más segura, y esta es la revelación de Dios. Estas son las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces Pedro está hablando aquí de la Biblia. La palabra profética más segura es la Biblia, es la palabra de Dios. Y Pedro entonces nos dice que hacemos bien en estar atentos a las escrituras. Y esto es en lugar de las experiencias. En otras palabras, Pedro está diciendo: no busques experiencias personales. No busques que un ángel se te aparezca en tu cuarto y te dé la nueva revelación o te diga qué tienes que hacer. No. Haces bien en prestar atención a la palabra profética más segura. Y dice en el versículo 20: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y ahí esa palabra que usted ve en la Reina Valera, por lo menos, dice interpretación. Esta palabra se refiere más al origen. No está hablando acerca de interpretación o de explicar un texto, sino que esa palabra se refiere más al origen de la Escritura, ¿cierto? Entonces dice, la Escritura, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o de origen privado. Es decir, Pedro está diciendo que la Biblia vino de Dios y no fue el proceso de la astucia humana, explicando o desglosando o descifrando el código secreto o el significado de la Biblia. Pedro dice: no, la revelación de Dios no nos llega por la astucia de los hombres, por la inteligencia de los hombres. Él lo dice, no es de origen privado. Y el verso 21 él dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y esto de nuevo está mostrando eso, de que la palabra profética más segura la tenemos en nuestras manos, no porque un hombre dijo: qué bueno escribir un libro acerca de Dios y traducirlo a los más idiomas posibles y distribuirla y que todo el mundo conozca a Dios. Es que me encantaría hacer eso. La Biblia no nos llegó por la astucia humana, por la interpretación privada, porque nunca la profecía, la revelación acerca de Dios, fue traída por voluntad humana. Y Pedro explica al final de ese versículo 21, sino, es decir, en contrario a origen humano, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí inspirados debemos entenderlo más bien como movidos, como siendo llevados, siendo cargados por el Espíritu Santo. Y este es el proceso de las Escrituras. Recuerde, su origen es divino y el proceso, santos hombres de Dios que eran guiados por el Espíritu Santo para registrar en los manuscritos originales exactamente las palabras de Dios. Por eso podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, porque fue exactamente lo que salió de la boca de Dios. Esa es la palabra clave allí en el verso 21, inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra tiene la idea de llevar algo, de cargar algo, de traer algo. De hecho, Pedro la usa en el contexto.
La raíz de esta palabra, Pedro la usa en el versículo 17 y 18. Y en estos versículos, Pedro está haciendo memoria del monte de la transfiguración. Ustedes se acordarán de eso, donde el Señor Jesucristo toma a sus discípulos y va a un monte y se transfigura delante de ellos. Y usted sabe que en ese monte de transfiguración dice el texto que ellos escucharon una voz, ¿no? El Padre diciendo del Hijo: este es mi Hijo amado. Entonces aquí en Pedro, él está recordando eso, y mire lo que dice en el verso 17. Eso es segunda de Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada. Esa es la misma palabra que en el verso 21 se traduce como inspirados. Recuerda, es mejor entender esa palabra como cargados, como llevados, como traídos. Entonces dice: le fue enviada desde la magnífica gloria una voz. Ahí está esa palabra, enviada. Imagínense la escena, están en el monte de la transfiguración, ellos están ahí, y Pedro dice que desde la magnífica presencia de la gloria de lo que sea que ellos hayan visto, le fue enviada una voz. Era casi como si ellos pudieran ver que la voz venía de Dios el Padre al Dios el Hijo, diciendo: es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y él vuelve y la usa en el verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. Entonces él habla de una voz enviada del cielo al monte, hablando acerca de Jesucristo, esa voz que ha sido traída, que ha descendido. Y luego en el verso 21, de nuevo él dice: la profecía nunca fue traída por voluntad humana. No es que el hombre dijo: quiero traer, quiero llevarla, quiero cargar esta revelación acerca de Dios y quiero comunicarla aquí, que la gente le conozca. Pedro dice que no, sino que sí fueron hombres que escribieron, pero estos son santos hombres de Dios, y ellos hablaron siendo traídos, siendo llevados, siendo impulsados por el Espíritu Santo. Y de nuevo, esto entonces muestra claramente que el origen de la escritura es Dios, porque esta palabra es exhalada por Dios, y que el proceso de escribir fue que estos santos hombres de Dios fueron supervisados, fueron impulsados por el Espíritu Santo. Y es por eso que podemos decir o preguntar: ¿quién escribió segunda de Pedro? Y si usted dice: bueno, segunda de Pedro la escribió Pedro, esa pregunta es fácil, es correcto. Pero si alguien responde: segunda de Pedro la escribió el Espíritu Santo, está bien, es cierto, porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces la respuesta más precisa sería: segunda de Pedro fue escrita por Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, porque esto nos da la imagen completa de lo que verdaderamente la Escritura enseña. Dice un teólogo, Bavinck, nuevamente dice: el Espíritu Santo no deja a un lado al escritor humano, sino que lo usa con todos sus dones únicos, su experiencia y capacidad. Ojo, esta idea de que el Espíritu Santo los impulsó no es de que el autor bíblico entró en un trance y en ese trance que estaba agarró una pluma y empezó a escribir, y luego pasó del trance: oh, mira, esta es la palabra de Dios. No. Fue algo, digámoslo así, un ejercicio natural de hombres escribiendo, los santos hombres de Dios, pero el Espíritu Santo supervisó, cargó, guió a estos hombres de nuevo a que escribieran exactamente lo que Dios quería que escribieran. Entonces, segunda de Pedro 1, 19 al 21, enseña el proceso de la inspiración. El Espíritu Santo utilizó autores humanos para que escribieran la revelación especial de Dios. Y ojo, esto también nos ayuda de nuevo en nuestro evangelismo. Muchas veces cuando uno le predica el evangelio a una persona, nos van a decir: yo no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres. Yo no creo en la Biblia porque la escribieron los hombres. Ok, ese es tu argumento. Pregunta: ¿tú lees el periódico? Sí, claro, yo lo leo todos los días. ¿Y crees lo que dice el periódico? Sí, verídico, total. Pero sabes que el periódico es escrito por hombres.
O sea, cuando la gente dice yo no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres, eso no es un argumento válido. Recuerde, el inconverso está tratando de detener con injusticia lo que sabe que es verdad y te va a sacar cualquier excusa. No, es que la Biblia tiene errores. Ok, muéstrame dónde tiene errores la Biblia. No, por ahí usted busque, o sea, no tiene argumento. Recuerde, solamente está tratando de callar tu boca, de que tú no le prediques el evangelio, de que tú te mantengas en silencio. Por eso, cuando alguien nos dice no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres, por eso no le escucho el evangelio, usted no se rinda, usted siga trayendo el evangelio, usted siga predicando la palabra, porque solamente la palabra de Dios puede transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne y hacer que ese incrédulo que rechaza la escritura, entonces ame la escritura y encuentre su deleite en ella. Y yo creo que Pedro también nos ayuda en eso, porque sí, fueron hombres los que escribieron, pero la descripción que el Espíritu Santo da a estos hombres es que eran los santos hombres de Dios, hombres separados por el Espíritu Santo, santificados, guiados por el Espíritu Santo para escribir exactamente lo que el Espíritu Santo quería que se escribiera. Déjeme, le doy un pasaje más y en serio que con este terminamos. Vaya conmigo a Zacarías. Vaya conmigo a Zacarías, porque de nuevo, el tema de la inspiración de las Escrituras no es solamente algo del Nuevo Testamento. Obviamente, el Nuevo Testamento, por ser la revelación final, completa de Dios, el canon está cerrado. Obviamente, la Escritura, entonces, en el Nuevo Testamento hay mucha más claridad con relación a cómo, de dónde viene la Biblia, al proceso final de inspiración de las Escrituras. Pero eso no es nuevo. Y le quiero compartir este pasaje también para que se lo aprenda. Recuerde, Timoteo 3:16, recuerde 2 de Pedro 1:19 en adelante, y recuerde Zacarías 7:12. Zacarías 7:12. Mira, aquí le voy a dar el contexto rápido porque ya tenemos que ir terminando. Pero en Zacarías 7, lo que está ocurriendo aquí, del versículo 8 en adelante, es que Dios le está recordando al pueblo la causa por la que fue llevada cautiva a Babilonia. Usted sabe que en Zacarías el pueblo ya ha regresado a la cautividad de 70 años. Ellos están en regreso en Israel, en Jerusalén. Están reconstruyendo el templo, están reconstruyendo sus casas, están tratando de instaurar el servicio al Señor otra vez. Pero este pueblo todavía está rebelde y el Señor les está amonestando. Y aquí nos muestra la razón por la que ese pueblo fue llevado cautivo. Y observe conmigo Zacarías 7, versículo 8. Zacarías 7, 8 en adelante dice: Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Entonces la idea aquí es que Dios le da un mandamiento de su palabra al pueblo. Pero mire lo que pasa en el verso 11. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y esto es casi una imagen gráfica que nos da el texto, de que Dios les está dando su palabra, les está dando un mandamiento, y el texto dice: ellos no quisieron oír, se volvieron la espalda y se taparon los oídos. Haga de cuenta que usted le da a su hijo una orden, y su hijo inmediatamente lo que hace es darle la espalda a usted y taparse los oídos. Le está diciendo: cállate, no me importa lo que digas, no te quiero escuchar. Y eso es lo que este pueblo hizo. Dios les da su palabra, que es para bendecirles, que es para su bien, y el pueblo, verso 11, no lo quisieron escuchar, le dieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Pero esta manifestación física de este pueblo, dando la espalda y tapándose los oídos, no era nada más y nada menos que el fruto de lo que había en su corazón. No era nada más y nada menos que la manifestación externa de algo que ya había ocurrido en sus corazones. Como dice el verso 12: y pusieron su corazón como diamante para no oír. Ahora,
que alguien tenga un corazón como diamante, hermanos, hermanas, eso no es un piropo. Ay, tan bonito, es que ese corazón, ay, como un diamante. Eso no es un piropo. El diamante es la piedra más dura que hay. No se puede romper. La única manera de romper un diamante es con otro diamante. Entonces cuando el texto dice acá, verso 12, pusieron su corazón como diamante, habla de la dureza del corazón de este pueblo, imposible de quebrantar. Entonces esa manifestación de darle la vuelta y de taparse los oídos solamente estaba mostrando la condición del corazón, muertos en delitos y pecados, endurecidos en contra de la palabra de Dios. Pusieron su corazón como diamante para no oír, y aquí es donde viene, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Y aquí está ese texto de nuevo, de inspiración. Aquí en Zacarías 7:12 vemos nuevamente eso. ¿Cuál es el origen y cuál es el proceso de las escrituras? Zacarías 7:12 nos dice: las palabras de Jehová de los ejércitos que Él envió por su espíritu por medio de los profetas. Y de nuevo, esto sigue exactamente el mismo patrón que vemos en 2 de Timoteo 3:16 y en 2 de Pedro 1:19 en adelante. El Dios Trino es el que decide, por decirlo así, revelarse a la raza humana. El Espíritu Santo es el agente que lleva a cargo el proceso de exhalación y de origen y de composición del texto, y el medio que Dios utiliza son los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y esto tiene una implicación para nosotros, porque esta gente rechaza la palabra de Dios. Entonces Dios dice en el verso 12 al final: vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y eso es una amonestación para nosotros, de que no tengamos en poco la palabra de Dios. De que, como dice muchos profetas menores, le escribí las grandezas de mi ley, y este pueblo las tuvo por cosa extraña. Y esto nos ayuda de nuevo a estar agradecidos con el Señor, de que tengamos la Biblia en nuestras manos, en nuestro idioma. Tenemos la certeza de que esta es la palabra de Dios, de que es a través de ella que conocemos más a nuestro Salvador y de que somos santificados. Y ahora, si usted es un pecador que está muerto en delitos y pecados, si usted todavía no cree en Dios, usted tiene un corazón de diamante. Y ya sabe a qué me refiero con eso. Su corazón es duro, su corazón está endurecido totalmente en contra de Dios, de manera que lo que se le habla a usted de Dios, a usted le rebota, a usted no le importa. Pero hay esperanza, porque lo único que puede transformar ese corazón de piedra es el diamante de la palabra de Dios. Y por eso en las iglesias bíblicas predicamos las escrituras y pasamos meses y años enseñando un mismo libro, porque es la convicción que tenemos, como dijo R.C. Sproul, de que Dios ha puesto todo el poder para salvar en su palabra. Por eso, si usted es creyente, persevere en las escrituras para que sea santificado, madurado, crece en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y usted que es un inconverso, le invito a que siga viniendo. Le invito a que haga preguntas, a que escuche el Evangelio, a que le pida al Señor: quiero conocerte, sálvame, dame amor por tu palabra, necesito comunión contigo, estoy muerto, necesito vida, solo tu Espíritu, solo tu palabra la puede dar, porque la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Amén. Oremos rápidamente. Padre, gracias por tu palabra, por este espacio. Continúa, Señor, edificándonos, exhortándonos y consolándonos. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.